Buenos días, mi nombre es Carol Tatiana Murcia Barrera, soy del grado noveno y les vengo a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, conflicto bélico global desarrollado entre los años 1939 y 1945. En este se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje fueron la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de la guerra total, en que los grandes continentes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Fecha: 1 de septiembre de 1939, 2 de septiembre de 1945, 6 años y un día. Lugar: todos los continentes y océanos, pero especialmente Europa, África del Norte, Extremo Oriente, Atlántico Norte y Océano Pacífico. Casus belli: invasión nazi de Polonia, Segunda Guerra Sino-Japonesa. Fue un conflicto militar entre la República de China y el Imperio de Japón, que se libró entre 7 de julio y 1937 y el 9 de septiembre de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó cuando el ejército japonés, que controlaba Manchuria, inició la invasión del norte y el este de China. China luchó contra Japón, apoyo económico de Alemania y la Unión Soviética y los Estados Unidos. Después del ataque japonés al Pearl Harbor en 1941, la guerra se fundió en un gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial, como un frente importante de lo que se conoce como la Guerra del Pacífico. La Segunda Guerra Sino-Japonesa fue la mayor de Asia en el siglo XX y causó más del 90% de las víctimas de la Guerra del Pacífico. Se calcula que unos 20 millones de personas, la inmensa mayoría civiles, perdieron la vida en ella. La invasión concluyó con la rendición de Japón el 9 de septiembre de 1945. Masacre de Nankín, matanza provocada por Japón en la Segunda Guerra Mundial, conocida también como la violación de Nankín. Se refiere a los crímenes cometidos por el ejército imperial japonés en Nankín, China. Sus alrededores tras la caída y de la capital de la República China frente a las tropas japonesas el 13 de diciembre de 1937. Víctimas de la masacre en la costa del río Yangtze, con un soldado japonés cerca. Batalla del Atlántico, campaña militar de la Segunda Guerra Mundial. Fue el enfrentamiento naval que tuvo como escenario de operaciones el Océano Atlántico, prácticamente en toda su extensión, librada durante la Segunda Guerra Mundial, entre los grandes navíos alemanes, los U-Boot, comandados por almirante Karl Dönitz, y la casi totalidad de la escuadra británica. Fecha: el 3 de septiembre de 1939 al 7 de mayo de 1945. Lugar: Océano Atlántico, Mar Norte, Mar de Irlanda, Mar de Labrador, Golfo de San Lorenzo, Mar Caribe, Golfo de México, Outer Banks, Océano Ártico. Resultado: victoria aliada. Batalla de Stalingrado, combate bélico entre el Ejército Rojo y la Wehrmacht por el control de Stalingrado. Fue un enfrentamiento bélico entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de la Alemania nazi y sus aliados del eje por el control de la ciudad soviética y el Stalingrado, actual Volgrado, entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. La batalla de Stalingrado significó el declive del avance de los ejércitos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. En una de las batallas más sangrientas de la historia, de las tropas nazis trataron de conquistar la ciudad del Stalingrado al sur de Rusia y en la región del Cáucaso, pero se encontraron con la tenaz resistencia de las tropas soviéticas, el Ejército Rojo, y finalmente se vieron obligadas a retirarse en 1943. Fecha: 23 de agosto de 1942 al 2 de febrero de 1943. Lugar: Stalingrado, Unión Soviética, actual Volgrado, Rusia. Resultado: victoria soviética. Consecuencias: punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Destrucción total del número 6 del ejército alemán y el parcial 4 del cuarto ejército. Contraataque soviético, el inicio del repliegue alemán. La fuerza del eje empieza a disminuir en el frente oriental. Batalla de Berlín. La batalla de Berlín fue la última y gran batalla de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Comenzó el 16 de abril de 1945 tras el inicio de una gran ofensiva de la Unión Soviética sobre la ciudad capital del Tercer Reich y finalizó el 2 de mayo de 1945, cuando los defensores alemanes rindieron la ciudad del Ejército Rojo. Fecha: 16 de abril del 2 de mayo de 1942. Lugar: Berlín, Alemania nazi. Resultado: decisiva victoria soviética.
Consecuencias: rendición de Berlín, la capital del Reich alemán. Autoridad asumida por el gobierno de Flensburgo. Suicidio de Hitler y otros altos jerarcas de nazis. Ataque a Pearl Harbor. Ofensiva militar sorpresa ejecutada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de Pearl Harbor en Hawái, Estados Unidos. Fue una ofensiva militar sorpresa ejecutada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos. En la mañana del domingo 7 de diciembre en 1941, el ataque pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de la flota del Pacífico de los Estados Unidos en las acciones militares del Imperio de Japón. Estaba planeado realizar en el suroeste asiático contra las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos y los Estados Unidos. Los japoneses hicieron coincidir la contraofensiva en el ataque a las posesiones del Imperio Británico y Hong Kong, Malasia y Singapur, las cuales estaban ya en su poder mediados de febrero de 1942. Tras el bombardeo automático sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945, cuando Japón aceptó la rendición incondicional. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. Muchas gracias.